Como corresponde, entiendo de que lo primero que deberíamos hacer es una oración, dado que vamos a ministrar palabra de Dios, para lo cual resulta indispensable contar con el auxilio del Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro, Él es el autor de la palabra y además es el intérprete de la palabra, razón por la cual es indispensable que nosotros acudamos a Él antes de compartir esta enseñanza. Por dicha razón, los invito a que podamos hacer una oración todos juntos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te pedimos en esta hora que tú nos hables por tu palabra e invocamos la intervención de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a desarrollar una lección, una enseñanza que lleva por título "Hay un agujero en la puerta". ¿Sí? El título siempre intenta ser un disparador, intenta llamarnos la atención. Pensemos en esto, que la puerta de nuestra casa tenga un agujero. Sería una situación que nosotros trataríamos de arreglar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si hubiese un agujero, evidentemente que nos generaría una situación de inseguridad porque alguien podría ingresar, por un lado. Por otro lado, ¿sí? Al haber un agujero, eso posibilitaría que una persona se acercara a la puerta y mirara hacia el interior del hogar, con lo cual estaría violentando nuestra intimidad. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con este título? Queremos significar que si existiese esa posibilidad de que nuestra puerta, la puerta de nuestro hogar, tuviese un agujero, otra persona se podría acercar y ver hacia el interior de nuestra vivienda. En un sentido figurado, imaginemos que nuestro corazón tuviese un agujero. Si alguien se acercase a nosotros, la pregunta es, ¿qué vería en nuestro corazón? ¿Vería algo bueno, algo malo? ¿Qué vería? En esta lección nosotros vamos a desarrollar dos temas principales. Por un lado, lo que es el perdón, de acuerdo a la enseñanza bíblica, y por otro lado, lo que es la disciplina de Dios para sus hijos, es decir, para nosotros. Cuando hablemos del perdón, vamos a preguntarnos si el perdón es un sentimiento o es una decisión, si yo perdono porque siento o no siento, o si perdono porque tomo la decisión de perdonar. Vamos a ver qué dice Dios que es el perdón, cómo debemos entenderlo, qué concepto debemos dar de él, qué pasa si no perdonamos, qué perjuicios eso acarrea y por el contrario, qué beneficio, ¿sí?, trae perdonar. Cuando hablemos de la disciplina, vamos a ver por qué razón Dios disciplina a sus hijos, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? Y adelantamos criterio. Es por amor. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que persigue Dios a través de la disciplina? Y adelantamos. La disciplina es para lograr de nosotros nuestra mejor versión, para sacar de nosotros un mejor ser humano. Es para corregirnos, para perfeccionarnos, para moldearnos a la figura del Señor Jesús. Frente a estos dos temas va a desarrollarse la clase, ¿sí? Y el título nos lleva a esto. Si alguien pudiese ver en nuestro interior porque hay un hueco, ¿qué vería? Vería un corazón sin perdón, lleno de rencor, de odio, por un lado. Vería también una vida interior desordenada, fuera de la voluntad de Dios, o vería por el contrario un hombre disciplinado, ajustado a la voluntad de Dios. Eso es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Bien, avancemos. En primer lugar, lo que debemos decir es que, ¿qué es el perdón? Vamos a tratar primero el perdón y después el tema de la disciplina. Avancemos con el perdón. El perdón es un acto de voluntad.
Es decir, es un acto que parte a través de una decisión personal por medio de la cual decidimos perdonar la ofensa que hemos recibido. Ese es el perdón. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida con Dios, ¿sí?, tenemos que volver al principio de nuestra relación. El día que vinimos a Él cargados de pecado, ¿sí?, y Él nos perdonó por amor. A partir de ese momento nosotros lo que experimentamos fue un alivio, dado que el perdón genera una gran culpa, una gran carga, ¿sí?, es una gran mochila. Pero cuando vinimos a Dios, Él al perdonarnos nos liberó. Esa es la relación que existe entre Dios y los hombres, que es una relación vertical. Pero ahora tenemos que analizar la relación horizontal. Es decir, no la relación entre Dios y los hombres, sino la relación entre los hombres entre sí. ¿Por qué? Porque en la vida de relación existen también ofensas que generan mucho daño y que requieren ser solucionadas. ¿Cuál es la solución? El perdón. El Salmo 103, en el versículo 12, dice que así como está el occidente tan lejos del oriente, así hizo Dios, ¿sí?, una separación entre nosotros y nuestro pecado, ¿sí? ¿Cómo logró Dios que nosotros nos alejáramos del pecado? A través del arrepentimiento nuestro y a través del perdón que Él nos dio. Nos aleja de esa situación de pecado. Ahora bien, nosotros los hombres necesitamos aprender a perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros. Ese es el ejemplo. Dios nos perdonó a nosotros y ahora Él quiere que hagamos lo mismo con nuestros seres queridos y con nuestro prójimo, que le perdonemos en igual medida. Bien, Efesios capítulo 4, versículo 31 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, Dios ahora nos dice que de la manera que fuimos perdonados en Cristo, ahora nosotros debemos perdonarnos mutuamente. Es decir, que el perdón es una instrucción de Dios, es un mandamiento de Dios para nuestras vidas, porque es la manera en que nosotros vamos a solucionar las heridas del pasado. ¿Sí? La pregunta es esta: ¿por qué a los hombres nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué decidimos no perdonar? La respuesta es la siguiente: cuando alguien me ofende a mí, yo no lo perdono porque considero que el ofensor no merece mi perdón. Entonces yo, con mi falta de perdón, lo que estoy haciendo es castigarlo. Mi falta de perdón es el látigo que yo le aplico a él para hacerle saber de manera continua que él merece mi castigo y que no merece misericordia. Esa es la razón por la cual la gente no perdona. Ahora bien, Dios con nosotros no tuvo la misma actitud. Dios, ante nuestros graves pecados, Él vio nuestro arrepentimiento y nos dio perdón. La pregunta sería: si Dios fue misericordioso con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a ejercer misericordia con nuestro ofensor? Dios dice que hagamos lo mismo que Él. En segundo lugar, quisiera considerar esta línea de pensamiento. Hay gente que se niega a perdonar porque tienen una teología muy personal que dice que te perdone Dios la ofensa ocasionada. Y eso no está bien, porque Dios nos dice a nosotros que somos nosotros los que tenemos que perdonar, no Él. Él nos perdona a nosotros, pero ahora la instrucción es que nosotros vayamos y perdonemos al ofensor, aun cuando no nos sentimos, porque es un acto de voluntad. Perdonar es un acto de voluntad. ¿Cuál es el perjuicio que tiene no perdonar? Es el siguiente: dos personas se pueden vincular a través
de una emoción saludable como es el amor, la amistad, la cordialidad. Pero también se pueden vincular a través de emociones que son nocivas, como es el enojo, la ira, el pleito, el resentimiento, el rechazo. Esas dos personas están vinculadas entre sí, pero a través de una emoción negativa, la que acabamos de mencionar. El perdón lo que hace es cortar ese vínculo negativo y liberarnos. Si no hay perdón, seguimos vinculados con el ofensor, nos guste o no. Y pueden pasar muchos años y seguimos vinculados. Y si no hay perdón, podemos incluso morirnos sin perdonar. Y siempre el ofensor estará en nuestro corazón. El perdón lo que hace es liberarnos. El perdón nos libera. De ahí su importancia. Veamos Mateo capítulo número 6. Aquí, en el Evangelio de Mateo capítulo número 6, está lo que es el rezo o la oración conocida por la cristiandad como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue una oración que Dios nos dejó, el Señor Jesús nos dejó. Ahora, lo importante es poder comprender, ¿sí?, el significado del Padre Nuestro. En una parte, el Padre Nuestro dice que perdonemos, que Dios nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dice, Padre, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Qué significa? Le estamos diciendo a Dios lo siguiente: Dios Padre, así como nosotros somos buenos con los ofensores, con los que nos ofenden, te pedimos ahora de que tú tengas misericordia de nosotros. Eso dice el Padre Nuestro. Pero el versículo 14, estoy leyendo Mateo 6, 14, dice, al finalizar el Padre Nuestro, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, atención, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese qué connotación, qué consecuencia espiritual nos genera esto. Si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios tampoco va a perdonar nuestras ofensas. O sea, este es un tema extremadamente importante, porque si no perdonamos, seguimos con nuestro pecado, y en esas condiciones nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Bien, leamos ahora el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 23. Repito, Juan 20, 23. Aquí estamos. Dice así. El 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El 23, a quienes remitiere los pecados les son retenidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús está con sus discípulos y sopla y le da el Espíritu Santo. Cuando sopla, lo que significa que espíritu que había en el interior de él, del Señor Jesús, salió por su boca y se transmitió ese espíritu a los discípulos. Y le dio el Espíritu Santo y le dijo que lo recibieran. El Espíritu Santo es para los hijos, el Señor Jesús está dispuesto a darlo, pero hace falta que los hijos, nosotros, tengamos la actitud correcta, que lo recibamos. Tengan presente esto, el Espíritu Santo se puede recibir y aunque parezca duro, se puede rechazar. Eso es una decisión del hombre. El Señor Jesucristo da el Espíritu Santo y agrega, recíbanlo. ¿Por qué agrega eso? Porque si el hombre está duro en el corazón, puede decidir resistirlo al Espíritu Santo. Pero una vez que nos da el Espíritu Santo, el verso 23, del primer tema que se ocupa es de pedir perdón y de perdonar. Y dice,
al que le retengas el pecado le son retenidos. Es decir, si no perdonas, vas a seguir con ese pecado. Y al que le remitas, es decir, al que le perdones, le será perdonado. Fíjense qué importante es esto. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, de lo primero que se ocupó, la primera instrucción, fue que perdonáramos las ofensas y que pidiéramos perdón. Eso significa de que nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para perdonar. ¿Por qué? Porque muchas veces las ofensas ocasionadas son de tanta gravedad que humanamente nos resulta imposible perdonar. Pensemos, por ejemplo, una ofensa provocada a un niño que ha sido abandonado por su padre, a un niño que ha sido abusado sexualmente, a un niño que ha sido violentado, a un niño que ha visto en su hogar violencia del padre hacia la madre, y muchas situaciones como esta que son muy problemáticas. A veces cuando la persona crece con esos traumas, ¿sí?, tiene tanto dolor que humanamente no puede perdonar al ofensor. Por eso viene Dios en auxilio del ser humano, le da el Espíritu Santo, y con auxilio del Espíritu Santo podemos lograr perdonar. Otra segunda instrucción que tenemos está en Marcos capítulo 11, versículo 25. Veamos. Once 25 de Marcos dice así: y cuando estéis orando, atención, en el momento de la oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense la introducción ahora. Cuando estemos orando, tenemos que perdonar. Pensemos en esto. En el momento de la oración, estamos nosotros y Dios en intimidad, pero el ofensor no está presente. Ahí abrimos el corazón, cargado de dolor por la ofensa, y le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar. Ahí desciende el Espíritu Santo, toca nuestro espíritu y empieza a destruir el dolor, el rencor, el resentimiento de nuestro corazón. Cuando estamos orando y abordamos estos temas, nuestro espíritu y nuestro corazón se conecta con el Espíritu Santo, y a partir de ahí Dios hace una obra, ¿sí? Y en el momento de la oración logramos el perdón. Después, cuando nos cruzamos con el ofensor, tenemos el recurso espiritual suficiente como para perdonarlo. En síntesis, veamos esto. Dios nos dio su Espíritu Santo para que podamos perdonar. En segundo lugar, nos dio una instrucción. Cuando estemos orando, ahí perdonemos. Ese es el secreto que necesitamos para poder perdonar las grandes y las pequeñas ofensas. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cuando Él estuvo en la cruz, pidió perdón inmediatamente. Mejor dicho, no pidió perdón, sino que voluntariamente perdonó a quienes lo estaban crucificando. Voluntariamente. Luego Esteban, el primer mártir de la iglesia, al momento de ser apedreado, momentos antes de morir, hizo lo mismo que el Señor Jesús. Perdonó voluntariamente a aquellos que lo estaban matando. Fíjense cómo el ejemplo del Señor Jesús, el auxilio del Espíritu Santo, el poder que hay en la oración, nos permite poder perdonar todas las ofensas recibidas y también pedir perdón por las ofensas que hemos cometido. Bien, avancemos ahora al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con el tema de la disciplina, que es el otro eje de esta enseñanza, ¿sí? ¿Qué entendemos por disciplina? Es un conjunto de normas que nosotros debemos respetar para ajustar nuestro comportamiento a esas normas o mandamientos en busca de un resultado, ¿sí? Veamos un ejemplo. Una persona que practica un deporte necesita ser disciplinado, necesita entrenarse, necesita tener
un determinado ritmo de horario para poder descansar, necesita comer adecuadamente, necesita tener normas, pautas, reglas, ¿sí?, que le permitan tener un determinado estado físico, una buena práctica de esa disciplina, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento. ¿Está bien? Fíjense cómo la disciplina aplica, por ejemplo, al ámbito del deporte. Veámoslo en el ámbito académico de nuestros estudios. Necesitamos ser disciplinados para estudiar. Tenemos que cancelar algunas actividades, tenemos que organizarnos con los tiempos, tenemos que sacrificarnos, ¿sí?, privándonos de algunas cosas, de algunos eventos sociales, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llegar al mejor rendimiento académico. Bien, en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Dios aplica disciplina sobre nosotros para sacar de nosotros lo mejor, la mejor versión nuestra, porque el objetivo de Él es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Bien, ahora, en la disciplina hay dos elementos. Por un lado, tenemos el amor como motivo, ¿sí?, para aplicar disciplina, y en segundo lugar, la determinación, es decir, la decisión firme, ¿sí?, de caminar bajo las normas de Dios. Esos son los dos elementos. Si nosotros vemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 12, de que Dios a toda persona que toma como hijo, ¿sí?, la disciplina. ¿Por qué? Porque Él es Padre y a través de la disciplina Él quiere que su hijo salga un buen hombre. Entonces veamos que la disciplina viene de Dios. La disciplina no es un invento humano y no es una construcción social. La disciplina son un tratamiento, un proceso al cual Dios somete, ¿sí?, somete a sus hijos a ese proceso para sacar lo mejor de su hijo y que ese hijo se asemeje al Señor Jesucristo. Vamos a ver Hebreo capítulo número 12. Vamos a Hebreos capítulo número 12, a partir del verso número 5, que dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Esto es una exhortación, es decir, una palabra confrontativa que tiene por destino o por destinatario solamente a los hijos de Dios. La disciplina de Dios es para los hijos, no es para todos los seres humanos, es para los hijos, o sea, para nosotros. Dice así: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjense, lo primero que nos dice es que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. ¿Qué significa esto? En nuestro corazón nosotros debemos valorar la disciplina, porque es bueno para nosotros. Si yo la menosprecio, significa que le estoy dando un menosprecio, un valor menor al que tiene, ¿sí? En segundo lugar, vemos que Dios al hijo que ama lo disciplina. Es decir, de que Dios disciplina por amor. ¿Cómo se entiende esto? Claro, de la misma manera que un padre disciplina a su hijo, ¿sí?, así Dios hace con nosotros. ¿Cuál es el motivo? El amor. Que el hijo sea una buena persona. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de maltrato, no estamos hablando de abuso, porque Dios no avala eso. El Señor, cuando nos disciplina a nosotros, nos hace con amor, ¿sí?, pero sin violencia. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos y mejoremos. Ahora fíjense, el verso 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Y esto ya tiene que ver con nosotros. En primer lugar nos dice que valoremos la disciplina porque Dios nos disciplina por amor. Pero ahora viene una decisión nuestra, si vamos a aceptar voluntariamente o no esa disciplina. Si nosotros soportamos la disciplina de Dios, dice que Dios nos da el trato de hijo, de modo tal que si nosotros no soportamos la disciplina, la rechazamos, la menospreciamos, Dios no nos puede dar el trato de hijo, porque Él como Padre nos quiere cuidar, proteger y corregir. Pero si yo rechazo la corrección y la disciplina, lo que estoy diciendo es que no soy hijo. En consecuencia, no permito que Dios ejerza para conmigo paternidad. Y al rechazar su disciplina, lo que estoy haciendo es rechazarlo a Él. En consecuencia, dice la Escritura que si no soporto la disciplina, Dios nos da el trato de hijo. Y a continuación pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No se entiende que un padre no discipline a su hijo, porque lo deja sin correctivo y en consecuencia lo que está formando es una mala persona. Verso 8. Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta es una expresión muy fuerte. Pensemos en esto. Si yo me pongo a pensar, Dios ha disciplinado a todos sus hijos. Por eso dice el versículo que todos somos participantes de esa disciplina. Pero si yo rechazo esa disciplina, en realidad no soy hijo, soy un bastardo. Y ese es un término para una persona que no tiene padre. ¿Sí? Es un término muy fuerte. Pero acá, el hecho de que yo caiga en la condición de bastardo no tiene que ver con que Dios no me haya amado y no me haya tratado de cuidar, sino que yo rechacé su disciplina sobre mi vida y en definitiva rechacé la paternidad de Dios. Simplemente es un Dios que existe, pero para conmigo no es Padre, lo rechazo. Automáticamente yo dejo a Dios de lado y me convierto en un bastardo. Eso es una expresión muy fuerte, pero es una realidad que está acá prevista en la Biblia. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Acá Dios nos da el ejemplo de lo que pasaba en nuestra familia. Nuestros padres terrenales, biológicos, ¿sí? Ellos nos disciplinaban conforme a su criterio y nosotros lo respetábamos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Prestemos atención. La pregunta es: ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no acatamos la disciplina mucho mejor de nuestro Padre, ¿sí? Y viviremos? Es decir, que la disciplina de Dios es para traer vida, la vida de Cristo, para alejar de nuestra vida la maldad. Recordemos que nosotros los seres humanos somos espíritus que vivimos en un cuerpo. Tenemos un espíritu humano que vive en un cuerpo, pero el creador de nuestro espíritu es Dios. Por eso la Escritura dice que Él es el Padre de todo espíritu, es decir, nuestro Padre. Si nosotros obedecíamos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial, que es el Padre de nuestro espíritu? Y si acatamos su disciplina, tendremos vida y vida de Dios. Bien. Verso 10. Y aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecían, pero o sea, el Padre Celestial, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjense, la disciplina de Dios es para nuestro provecho y para que en definitiva participemos de su santidad. Es decir, que Dios, con su disciplina, quiere quitar el pecado de nuestras vidas y santificarnos como Él
como Él es, porque la instrucción es que seamos santos como Él es santo. Bien, hasta aquí el tema de la disciplina que viene de Dios. El primero que debe tomar esta disciplina es el hombre adulto. Disciplinarse, vivir en obediencia, apartarse del pecado, soportar la disciplina de Dios, entender que es hijo y no bastardo. Corresponde ahora que como hombres adultos tomemos este conocimiento de lo que es la disciplina de Dios y asumamos la responsabilidad de formar a nuestros hijos en dicha disciplina. Para eso vamos a tomar este texto que hemos citado, que está en Efesios capítulo 6, versículo 4. El texto dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros vemos este versículo, lo podríamos dividir en dos partes. La primera parte nos da una instrucción negativa, es decir, lo que no tenemos que hacer. Y la segunda parte del versículo nos da una instrucción positiva, es decir, lo que sí tenemos que hacer. Fíjense que cuando se trata de la educación de los hijos, Dios está interesado en cómo se va a llevar a cabo dicha educación. Pero lo primero que dice es lo que no tenemos que hacer. Y Dios se dirige al Padre y le dice de que no provoque a ira a sus propios hijos. Es decir, le dice al Padre que se abstenga de realizar un hecho, una acción que pueda provocar la ira de sus hijos. Es decir, hechos que realizan los padres y que rompe el corazón de sus hijos, generando en el corazón de sus hijos ira, es decir, rencor, rechazo, bronca, etc. Cabría preguntarse cómo es posible que un padre dañe el propio corazón de su hijo. Nos resulta un poco contradictorio, pero la Biblia, como es un libro de sabiduría que proviene de Dios, sabiendo lo que es la naturaleza humana, lo primero que le dice al Padre es que piense qué decisión va a tomar, qué hechos va a realizar, pensando si de ese hecho se puede generar un daño que luego provoque que el corazón del hijo se rompa y se llene de ira en contra de él. Si Dios nos da esta instrucción es porque Él sabe cómo es nuestra naturaleza humana, a veces imperfecta, torpe, ¿sí? Y trata de advertirnos para enseñarnos a ser buenos padres. Veamos un ejemplo de esto. Es decir, preguntémonos cómo un hombre, a través de sus hechos, puede romper el corazón de sus hijos y generar ira en contra de él. Puede suceder que el padre ejerza violencia sobre el hijo y eso genera ira. Puede suceder que el padre genere violencia contra su esposa, que es la madre de sus hijos, y eso genere ira. Puede suceder que el padre abandone a sus hijos. Puede suceder que el padre haga diferencia entre sus hijos, amando a uno y rechazando al otro. Puede suceder de que el padre tenga palabras peyorativas para con su propio hijo, lo cual le genera un daño. Dios, conociendo esto, lo primero que nos dice es que no hagamos algo que vaya a generar dolor en nuestros hijos y que a causa de ello se nos vuelva en contra y en vez de tener con ellos una relación de amor, estemos vinculados por la ira y el odio que nosotros mismos provocamos.
Esa es la primera instrucción. Es una instrucción negativa de no hacer. De modo tal que el hombre adulto que ejerce paternidad antes de actuar tiene que analizar si sus actos o sus dichos van a ser de beneficio para sus hijos o van a ser perjudiciales. Esa es la primera evaluación. La segunda parte del versículo nos da una instrucción positiva, nos dice lo que sí tenemos que hacer. Y la instrucción es que hay que criar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Qué disciplina? La que acabamos de ver, la hemos analizado. Una disciplina motivada en el amor y con la finalidad de corregir a la persona y de santificarla, es decir, sacarle lo malo, la impureza, el pecado, la maldad y generar en esa persona un hombre de bien. Entonces, en la disciplina que Dios nos aplica a nosotros como hombres adultos y dándonos el trato de hijo, la misma disciplina ahora Dios, ¿sí?, pretende que el padre aplique sobre sus hijos. Es la disciplina del Señor y es la amonestación del Señor. Si nosotros pensamos en lo que es la amonestación, es un llamado de atención que se realiza a una persona cuando se advierte que ha cometido una falta para que pueda recapacitar. Es decir, la amonestación tiene un fin correctivo en sí mismo. En términos más entendibles, de acuerdo a nuestro lenguaje cristiano evangélico, siempre la amonestación tiene por finalidad la restauración de la persona. Esa es la finalidad. Entonces, vemos cómo funciona la disciplina del Señor. En primer lugar, en términos verticales, Dios con el hombre adulto y después el hombre adulto con sus propios hijos. Es la misma línea de educación, de formación, de restauración. Es a través de la disciplina del Señor, excluyendo en la educación de los hijos todos aquellos actos que pueden romperle el corazón a ellos. Bien, con eso cerramos lo que es la explicación de la disciplina del Señor. Entonces tenemos los dos temas desarrollados, el perdón y la disciplina. Ahora vamos a ver cómo actuó el Señor Jesús en estos casos frente a esta situación. El Señor Jesús, con relación a la disciplina, ¿sí?, fue un ejemplo perfecto y acabado, ¿sí? Hubo un equilibrio entre él. Actuaba con amor como motor de la disciplina, pero también con firmeza, con determinación para exhortar a la gente, corregir su pecado y tratar de perfeccionarlo. Veamos algunos ejemplos. En Mateo 19:13 está relatado la historia de Jesús y los niños. Ahí vemos un Jesús pidiendo que los padres no sean un impedimento para que los niños lleguen a Él. Ahí vemos un Jesús tierno, amoroso. Pero en Lucas 8:22 está relatada una historia donde Jesús con sus discípulos transitan por el mar, se levanta una tormenta, Jesús duerme, sus discípulos lo despiertan para que lo salve, para que intervenga, y lo primero que hace Jesús es una pregunta. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen poca fe? Es decir, en el medio de la adversidad es una firmeza, una instrucción, una exhortación llamándolos, ¿sí?, a creer en Dios. Otro ejemplo está en Marcos 6, capítulo número 34. Relata que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque dice que andaban como ovejas sin pastor. Ahí vemos un Jesús profundamente amoroso y comprometido con la gente. Pero en Lucas 11:37 vemos una historia donde el Señor Jesús es invitado a la casa de un fariseo y al ingresar y prepararse para la comida, Jesús no cumplió
con la tradición de los judíos de lavarse las manos. Entonces el fariseo empieza a pensar en su corazón de manera despectiva del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo exhorta y lo trata de hipócrita y de necio. Fíjense que Jesús estaba invitado y ahora se vuelve en contra de su propio anfitrión y lo trata de hipócrita y de necio. Con qué firmeza el Señor Jesús aplicaba la disciplina cuando consideraba que era necesaria para corregir a la persona. Otro ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 14, verso 37. Ahí el Señor nos dice que la paz que Él nos da no es la paz del mundo. Nos pide que nuestro corazón no se turbe, que no tenga miedo. Tenemos un Jesús protector, amoroso. Pero si vemos en Juan capítulo 2, verso 13, nos encontramos que Jesús ingresa al templo de Jerusalén, toma un látigo de cuerdas y empieza a expulsar a los que vendían animales, a los que cambiaban dinero en la propia puerta del templo. Es decir, vemos un Jesús firme, aplicando disciplina, correctivo, instrucción. Un hombre sin término medio cuando había que exhortar y aplicar disciplina. Bien, ese es un balance perfecto que se da en el Señor Jesús. Amor como motor de la disciplina, pero firmeza, ¿sí?, al momento de aplicarla. Dios hace eso con nosotros. Dios quiere que nosotros imitemos a Cristo, porque hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Mientras más imitemos a Cristo, vamos a poder desarrollar nuestra hombría. Y nuestro objetivo, nuestra meta, es poder ser como Cristo. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, se nos dice que el propósito de Dios Padre es que nosotros lleguemos a tener la imagen de Cristo, es decir, que seamos como Cristo. Ese es el objetivo. Y en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, hablando ya de la iglesia, Dios dice que dentro de la iglesia Él ha distribuido distintos ministerios y ha constituido a algunos apóstoles, a otros evangelistas, profetas, pastores y maestros, con una finalidad. La finalidad es perfeccionar a los santos. Atención, perfeccionar a los santos, es decir, que un santo es imperfecto, ¿sí? El santo es una persona apartada del pecado para Dios. Nosotros somos santos, hemos dejado la práctica del pecado, pero necesitamos ser perfeccionados. Cuando la Biblia habla de perfeccionamiento, habla de maduración. Es decir, que la iglesia está para que las personas sean perfeccionadas, sean llevadas a un proceso de maduración, con un objetivo. Dice el texto que estamos citando, que el propósito de Dios es que a través de la iglesia los hombres lleguen a ser a la estatura del Señor Jesucristo. Fíjense qué vara alta, qué objetivo más elevado. Pero eso es la pretensión de Dios. Y si Dios tiene esa pretensión es porque es perfectamente posible llegar ahí. Hemos visto que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que destruye el pecado y que desarrolla todo nuestro ser espiritual para asemejarlo a Cristo. Entonces, Dios, a través de su iglesia, quiere llevarnos a nosotros a ser como el Señor Jesucristo. Hemos visto dos temas muy importantes: el perdón y la disciplina. Si nosotros miramos al Señor Jesucristo, vemos que en su vida Él desarrolló estos dos pilares. La Biblia dice, hablando del perdón, que el Señor Jesús, cuando era maldecido, callaba. Decía que cuando era abofeteado, daba vuelta a la mejilla. Cuando fue a la cruz, voluntariamente oró y dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado.
es decir, los perdonó. Ahí vemos un Señor Jesús perdonador. Pero también vimos a un Señor Jesús que al momento de aplicar disciplina fue equilibrado. Aplicó amor y aplicó firmeza. Y ese es el modelo que nosotros debemos tomar para nosotros, porque la idea es que seamos parecidos a Él. Para lograr ese objetivo es necesario, ¿sí?, tener contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿sí?, nos acerca a Cristo y nos hace similar a Él. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, en el principio, en la eternidad, la palabra ya estaba. Así se llama la palabra, el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que ese Verbo se hizo carne. Es decir, el Señor Jesús, cuando se hizo hombre, personificó en sí mismo a la palabra de Dios. El Señor Jesús es la palabra de Dios viviente. De modo tal que la palabra y Jesús y el Señor Jesús es lo mismo. Cuando comemos palabra de Dios, comemos Cristo. Y cuando la asimilamos a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es incorporar la vida de Cristo y automáticamente se produce un proceso de transformación en nuestro interior. Nos convertimos como Cristo, nos parecemos a Él. Ese es nuestro desafío. Después, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura, toda esta palabra es inspirada por Dios, o sea, viene de Dios, y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, estemos preparados para toda buena obra. Fíjense, el origen de esta palabra es Dios, y el destinatario de la palabra somos nosotros los seres humanos. ¿Qué utilidad tiene esta palabra? Corregirnos, instruirnos, prepararnos, capacitarnos para toda buena obra. Es decir, nos acerca a Cristo, nos asemeja a Él. Y finalmente, el Evangelio de Juan en el capítulo 15 nos dice que esta palabra nos limpia de todo pecado, es decir, nos santifica cada día más. Por eso la palabra de Dios para nosotros es vital en el objetivo de llegar a ser como el Señor Jesucristo. Dios espera que nosotros permanezcamos en su palabra. Al permanecer en su palabra vamos a dar fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Nuestra hombría va a crecer, se va a desarrollar, vamos a madurar. Él pretende acelerar ese proceso en nuestra vida. Por eso nos exhorta a que cortemos con toda área de nuestra vida que sea improductiva, que no esté dando frutos. Y el mayor fruto es que seamos como su Hijo Jesucristo. Por eso hombría es semejanza a Cristo. Y en ese proceso estamos. Si Dios quiere que estemos vinculados con su palabra, nuestras decisiones y nuestra manera de pensar tienen que estar basadas en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Lo que Dios no quiere es que nosotros tomemos decisiones en la vida basadas en nuestras emociones, que pueden ser muy peligrosas. Si yo escucho mis emociones y tomo decisiones en función de ellas, puedo cometer grandes errores. Si en mi emoción se siente ira, bronca, rencor, puedo tomar decisiones muy equivocadas y dañar. Entonces Dios dice, no tomes decisiones basadas en tus emociones, sino en la verdad, en la palabra. Pensemos, por ejemplo, un hombre que toma decisiones en sus emociones, un hombre casado que conoce una mujer y siente algo en su interior por esta nueva mujer y decide iniciar una relación extramatrimonial, lo que nosotros llamamos adulterio.
movido por sus emociones y alimentando sus emociones, termina dejando su familia y abandonando a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por sus emociones. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios. Bien, a continuación vamos a ver dos ejemplos. Por un lado, un hombre que actuó movido por sus emociones y otro hombre que actuó, tomó decisiones basadas en la palabra de Dios. Hablamos en un primer momento para explicar de que no debemos actuar basado en sentimientos o emociones. Vamos a ver el ejemplo de Elí. Esto está relatado en 1 Samuel capítulo 2 y 3. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel que tenía 2 hijos varones. El capítulo 2, versículo 12, dice que sus hijos eran impíos sin conocimiento de Jehová. Eran malos y no tenían conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible que estos 2 muchachos no conocieran a Dios siendo hijos de un sacerdote, de un pastor? Claramente acá hubo una irresponsabilidad por parte de su padre, que no los educó en los principios de la palabra de Dios. Y como consecuencia sus hijos eran malos o impíos. Fíjense qué determinante que es la educación de nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Y eso es una responsabilidad de los padres. No es responsabilidad de la iglesia ni de los pastores. La iglesia colabora, los pastores colaboran, pero la responsabilidad principal es pura y exclusivamente del padre. Si nosotros no cumplimos en educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, lo que vamos a formar hombres malos, al igual de lo que sucedió en esta historia. Ahora, en el versículo 22, dice de que Elí escuchaba lo que el pueblo comentaba de sus hijos. ¿Y qué decían? Que sus hijos dormían con las mujeres en la puerta del templo. Fíjense qué gravedad. Cometían pecados sexuales en la puerta del templo. Es decir, estos muchachos no tenían temor de Dios. No estaban en el mundo, pero tampoco adentro del templo. No estaban en el mundo, pero ni tampoco formaban parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estaban en la puerta, conocían un poquito de los 2 lados, y en la misma presencia de Dios, sin temor alguno, cometían pecados sexuales con las mujeres. Eso era lo que hacían estos muchachos. La Biblia dice, en el versículo 29, de que el padre lo honraba más a sus hijos que al propio Dios. Y finalmente en el capítulo 13, en el versículo 13, Dios le dice a Elí que sus propios hijos habían blasfemado el nombre de Dios y él no lo había estorbado, no había hecho nada al respecto. Es decir, en vez de seguir la instrucción de Dios en la crianza de sus hijos, se movió por sentimiento, por no corregir, ¿sí? Dio lugar a su sentimiento y generó un perjuicio. Esta historia terminó muy mal, porque finalmente Dios le cortó la vida al propio padre y a sus 2 hijos. Este es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, la característica de un hombre de Dios es tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y ahora pasamos al otro ejemplo. El ejemplo es de Josué. La Biblia tiene un libro de Josué, exclusivamente que habla de su vida. Repasemos brevemente su biografía. Josué estuvo esclavizado en Egipto junto con todo el pueblo de Israel. Y bajo el liderazgo de Moisés salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto durante 40 años y luego Josué y Caleb, solamente ellos 2, ingresaron a la tierra prometida. De los millones de personas que salieron de Israel, solamente 2 ingresaron a tierra prometida.
Uno de ellos fue Josué, un hombre que siempre estuvo bajo autoridad de Moisés y siempre le creyó a Dios. Este hombre, como decimos, tiene un libro que se llama el libro de Josué, y en el último capítulo, que es el capítulo 24, ya Josué está en los días finales de su vida, se dirige al pueblo y le dice: ustedes tienen que decidir hoy, esto está en capítulo 24, 15, hoy tienen que decidir a quién van a servir, si a su Dios, Jehová, o a otros dioses. Pero en lo que a mí respecta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dice él. Si nosotros continuamos leyendo este capítulo, el 24, en el verso 29 se relata la muerte de Josué. Es decir, que cuando él dice estas palabras tan conocidas, ya estaba en el ocaso de su vida. Pero había vivido toda la vida siguiendo a Dios. Pero al final de sus días vuelve a renovar la decisión que había tomado en su juventud, de servir a Dios. Y el primero que se pone en la lista es él, porque ese es el modelo. Siempre el padre de familia es el que tiene que tomar la decisión de servir a Dios para que el resto lo acompañe. Este es el modelo que debemos seguir, es el modelo que debemos imitar. La Biblia nos da los dos ejemplos, el de Elí y el de Josué. Lo tenemos que estudiar a los dos, pero el de Elí lo estudiamos no para imitarlos, sino para aprender de sus errores. Y el de Josué lo estudiamos para incorporarlo y para aplicarlo a nuestras propias vidas. Bien, a esta altura de la enseñanza cabría preguntarse cómo estamos nosotros, cuál es nuestro presente. Si estamos con el corazón lleno de perdón o tenemos un montón de cosas guardadas. Si somos disciplinados o vivimos una vida desordenada. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Puede suceder que concluyamos que hemos tomado malas decisiones. Entonces tenemos que hablar de eso, de las malas decisiones y cómo tratarlas a las malas decisiones. Puede suceder que nosotros hemos tomado decisiones basadas en nuestra propia satisfacción para gratificarnos a nosotros mismos, como hemos visto anteriormente. Lo peligroso que es tomar decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, ¿sí? La epístola de Santiago en el capítulo 4, versículo 13, hace una pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se dirige a la iglesia, no está hablando de las guerras que suceden entre las naciones, sino dentro de la iglesia y dentro del ámbito familiar. ¿De dónde viene? Y a continuación explica. Dice que codiciamos y no tenemos, que ardemos de envidia, que pedimos a Dios y no recibimos nada porque pedimos para satisfacer nuestros deleites. Es decir, muchas veces por codicia, por celos, por envidia, por satisfacer nuestros deleites, tomamos decisiones equivocadas, que generan conflicto, que generan ruinas, que traen destrucción a nuestra propia vida y a la familia. Hoy sabemos que tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no en estas emociones, porque nos va a ir mal. Otro aspecto que tenemos que ver es si hemos sido hombres indecisos o no, porque la indecisión, o sea, la falta de toma de decisiones en sí mismo es no decidir, no tomar la decisión de no decidir. En otras palabras, cuando nosotros pateamos el problema para adelante, lo postergamos, lo diferimos para más adelante, hemos tomado una decisión que hoy no vamos a decidir. Es decir, el problema queda intacto, lo resolveremos más adelante. Y eso no puede ser, porque Dios nos impulsa a tomar decisiones hoy y a jugarnos y a decidir de qué lado vamos a jugar.
El Señor Jesús en Mateo 12:30 dijo, el que no es conmigo es en contra de mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Fíjense, existe un pensamiento muy establecido en los hombres que dice lo siguiente: yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, estoy en un punto neutro, de ninguno de los dos lados. Mentira. El Señor Jesús dice lo siguiente: si no estás conmigo, estás en contra de mí, son mis enemigos. Si no recoges conmigo, si no sos colaborador mío en la tarea de extender el reino de Dios, lo que haces es estropear la tarea, desparramas. Es decir, que para Dios no hay término medio. Entonces Él nos llama a tomar decisiones. No podemos patear esto para adelante. No podemos seguir sin falta de perdón. Hay que perdonar. No podemos seguir sin disciplina. Tenemos que ponernos en obediencia a Dios. Hay que tomar decisiones. Otro aspecto que vamos a ver es el tema del hombre de doble ánimo. Es decir, el hombre que hoy sigue a Cristo, mañana no. Que hoy ora, mañana no. Que hoy se congrega, mañana no. Dice la Escritura en Santiago 4:8. Hay una exhortación para los hombres de doble ánimo. Dice así: vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la exhortación. Cabría preguntarse entonces, ¿por qué Dios exige al hombre de doble ánimo que purifique su corazón? ¿Qué nos querrá decir? Si habla de purificar, significa que todavía hay pecado, hay impureza, que necesitan ser tratadas y que explican por qué este hombre tiene doble ánimo. Es decir, un día tiene ánimo de ir a la iglesia, el otro día no tiene ánimo de ir, un día tiene ánimo de orar, otro día no tiene ánimo, un día quiere seguir a Cristo y otro día no. Ese doble ánimo tiene una explicación. Hay un problema en el interior del hombre, y el problema es que hay un pecado oculto, que hay un pecado que todavía no ha sido confesado, que no ha sido renunciado. Entonces, cuando quiere avanzar en los caminos de Dios, ese pecado lo tracciona hacia atrás y lo detiene y lo frena. Entonces, el consejo es que el hombre analice su vida, identifique el problema, que seguramente lo debe tener en claro porque el Espíritu Santo le habrá hablado, y una vez que haya solucionado ese pecado a través del arrepentimiento y el perdón, el doble ánimo desaparece y esa persona puede tener una vida continua de permanencia en los caminos del Señor. Bien, hemos analizado entonces las malas decisiones que tomamos, la falta de decisiones y la inestabilidad que se produce por el doble ánimo. Y debemos darle un tratamiento a esas malas decisiones, para subsanarlas, para corregirlas. Y la solución es asumir responsabilidades por las decisiones que hemos tomado, por las malas y también por las buenas. En relación a las malas, hay que arrepentirse, pedir perdón a Dios y confiar en lo que dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el proceso de restauración que nosotros necesitamos. Pero de ahora en más, nosotros tenemos que avanzar tomando decisiones sabias, fundamentadas en la palabra de Dios. La característica de la hombría es precisamente asumir responsabilidades por nuestras decisiones. La hombría no se produce por el solo paso del tiempo. Es decir, no siempre tiene que ver con la edad cronológica de la persona. Hay en algunos supuestos que la persona ya está en la vida adulta, pero como no asume responsabilidades, permanece en un estado de niñez. Es reputado
como un hombre chiquilín, infantil, inmaduro. De modo tal que vemos la importancia que tiene para Dios que asumamos nuestras responsabilidades. Para ir cerrando, quisiera hacer una breve síntesis de lo que hemos desarrollado. En primer lugar, nosotros vimos lo que es el perdón. En segundo lugar, vimos lo que es la disciplina de Dios. Vimos cómo en el Señor Jesús funcionó estos dos temas, cómo Él perdonó a sus adversarios, a sus ofensores, y cómo Él vivió una vida disciplinada delante del Padre y cómo enseñó disciplina durante su ministerio. También vimos distintos modelos de hombría. Vimos al sacerdote Elí como un ejemplo negativo que no hay que seguir. Vimos a Josué como un ejemplo positivo que debemos estudiar y asimilar a nuestra vida. Y también hicimos un análisis de nuestra vida, viendo las decisiones equivocadas que hemos tomado. Decisiones basadas en emociones, falta de decisión, doble ánimo, etc. Ese es el marco de nuestra enseñanza. Y debemos conectarlo ahora con el título. El título de la enseñanza es: hay un agujero en la puerta. Y tenemos que pensar en esto. Si en la puerta de nuestra casa hubiese un hueco o un agujero, si en la puerta de nuestro corazón, o si en nuestro corazón pudiésemos abrir una ventana para que una persona desde afuera mirase hacia adentro, tendríamos que preguntarnos: ¿qué ve una persona? ¿Qué se encuentra dentro de nuestro corazón? Y lo apliquemos y lo relacionemos con los temas que hemos desarrollado. ¿En nuestro corazón hay falta de perdón o no? ¿En nuestro corazón hay disciplina o hay desorden? Y a la luz de ese análisis, de esa confrontación frente a la palabra, hoy tenemos que decidir. Tenemos que decidir perdonar o no. Tenemos que decidir vivir en disciplina de Dios y ser hijos. O tenemos que decidir si vamos a continuar en rebeldía, en desobediencia, hasta caer a la triste categoría de no ser hijo de Dios, sino bastardos. Hoy es un tiempo de decisión. Hoy es lo que Dios espera de nosotros. Quiero cerrar esta reflexión con un texto que está en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que dice así: delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hemos desandado la enseñanza y hemos llegado a un punto que hay que decidir. Delante de cada uno de nosotros está la posibilidad de perdonar o seguir enojado, o no perdonar. La posibilidad de vivir en disciplina, en obediencia de Dios, siendo hijos, o vivir en desobediencia, en rebeldía, siendo bastardos. En este punto del camino hay una bifurcación. Nos toca ahora a nosotros tomar la decisión respectiva. Pero aún en ese punto, Dios no nos deja solo. Viene Dios y nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos. Fíjense que ante estas dos alternativas, Dios da un paso más y viene a nuestro encuentro y nos da un consejo paternal. Y nos dice: si yo estuviese en tu lugar, escogería la vida, escogería la bendición, la vida, la obediencia. Escogería perdonar, escogería la disciplina de Dios, porque ello es vida para nosotros y para nuestros hijos. Nótese que las decisiones de un hombre adulto alcanzan a su propia vida y a la vida de sus hijos. Nótese que Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como cabeza de hogar. Nos ve a nosotros, pero también a nuestros propios hijos. Él piensa en eso. Él hoy nos llama a la reflexión y nos da un consejo, luego de todo el análisis, y nos pide de que decidamos bien.
Con esta situación ante la cual Dios nos coloca de tomar una decisión en la vida, cerramos la reflexión, cerramos la enseñanza. Que Dios nos dé gracia para decidir sabiamente, que decidamos bien en favor de nosotros y en favor de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Yo le agradezco mucho una vez más la posibilidad de haber compartido esta enseñanza. Para mí ha sido una bendición, espero que para ustedes también lo sea. Que el Señor nos bendiga, nos sostenga y nos acompañe en esta nueva decisión de optar por sus mandamientos, por su disciplina, por perdonar. Como decimos, está en juego el destino de nuestros hijos. Muchas gracias, Dios los bendiga mucho.